grito de Formosa Libre, gran cantidad de personas se juntaron en la Plaza San Martín. Claro, todos protestando contra la vuelta a la fase 1. No se entiende qué quiso hacer el gobierno de la provincia de Formosa. 17 casos se reportaron ayer, 22 se acaban de reportar hoy. No parece una medida como para semejante retroceso a fase 1, pero lo que sí era previsible, que después del escándalo de los centros de aislamiento, donde tuvo que intervenir el gobierno nacional, recuerden que se mandaron funcionarios, hubo denuncia de Amnistía Internacional, por supuesto de la oposición política, como después de eso el gobierno optó por retroceder a fase 1 y pasó lo que pasó en otras partes del mundo. Los comerciantes, los que están sobre todo más angustiados por el cierre, cada vez que se cierra otra vez la actividad económica, salieron a protestar y fueron duramente reprimidos. Duramente reprimidos, balas de goma, gases lacrimógenos. ¿Ustedes imaginan una plaza con personas pidiendo que se las deje trabajar y la policía reprimiendo? Bueno, eso pasó hace horas nada más. Vamos a hablar ahora con una concejal de Formosa, a quien conocemos de cuando fue este verano el escándalo de los centros de aislamiento. Gabriela Neme, en aquel momento, fue una de las primeras que denunció estos casos y fue detenida. La detuvieron junto con otra concejal, la metieron presa en una comisaría y ahí nosotros la entrevistamos para que nos contara qué era lo que pasaba justamente en los centros de aislamiento de Formosa. Hoy la concejal Neme fue nuevamente atacada y tengo entendido que le dislocaron un brazo. Gabriela Graña y Soledad te hablan, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va, Rolando? Y la verdad que sí, es el codo. Me pegaron un garrote en el codo, lo fisuraron, lo sacaron del lugar. Pero bueno, el dolor mío la verdad que no importa, porque fueron cientos los formoseños lastimados con bala de gomas, nos tiraban gases lacrimógenos y gas pimienta vencidos, tenemos los tubos con fecha julio del 95, el vencimiento, así que imagínate, era gente que caía descompuesta, porque si de por sí son tóxicos, imagínate con 26 años de antigüedad, de vencimiento. Y esta fue una marcha convocada, como vos decías, por el sector gastronómico y por los comerciantes que nosotros acompañamos. Y acompañamos porque somos referentes de los derechos humanos y volver a fase 1. Tener una Formosa realmente con restricción tras restricción, una Formosa donde no podemos tener libertad para circular, para trabajar. Nuestros hijos no pueden tener clases presenciales. Cuando tenés tan solo 17 casos positivos, que tenés 70 casos diagnosticados en total, de la cual el 85% son asintomáticos, no tiene ningún rigor científico, ninguna proporcionalidad, ni ninguna razonabilidad, como ya lo venía. Sí, pero además si querían evitar que la gente saliera a las calles, al salir la gente a protestar, el efecto va a ser el contrario. Seguramente después de la manifestación va a haber mucho más contagios. Claro, pero aparte de eso, yo quiero decirte que la represión empieza con la policía, no con los manifestantes. Si bien es cierto que algún grupo de manifestantes se agolparon a las vallas, o sea, que vos puedas tocar o mover las vallas no es sinónimo de agresión. Y ahí es donde Facundo recibe un garrote por esto, bueno, no me sale el nombre, no es garrote, pero es cachiporra, porque la tonfa. Que le abren la cabeza. Estaba ensangrentado, es hijo de una escribana reconocida de Formosa, y ahí es donde se empieza a desbordar todo. Ahora, Gabriela, digo, las imágenes que nosotros veíamos y lo que justamente se pretendía era que no existan más contagios, la decisión que se tomó es absolutamente errónea. Las personas, producto del gas lacrimógeno, se bajaban los barbijos, se tocaban la cara, se tocaban y refregaban los ojos, lo cual es lógico. Cualquiera que haya estado en una situación parecida, a nosotros nos ha pasado como periodistas, es imposible no refregarte los ojos y no empezar a toser. ¿A quién se le ocurrió? O sea, ¿en base a qué? ¿A que alguien se apoyó en una valla? ¿Ese fue el detonante? Sí, no sale, en realidad se apoyaron y la movían pidiendo que los dejen pasar a Casa de Gobierno. Aquí en Metro habían vallado, no dejaron acercarse, pero aparte, llegó un momento que compartíamos la botella de agua, nos poníamos agua en la cara, se quemaba, imagínate Claro. Con vencimiento de hace 27 años, mi hijo en un momento se cae en plena calle, descompuesto, que tuvimos que auxiliarlo, y realmente lo que nosotros nos preocupa es esto de que primero fueron los varados, después no nos dejaba entrar, después los encerró, ahora nos reprime. ¿Hasta cuándo? Y Fran tiene que renunciar.
porque evidentemente está alienado y no está de espalda a la gente. Ahora, ¿cuál es la lógica? Tratemos un momento de bajar la pasión ahora. ¿Cuál es la lógica de por 17 casos retroceder tanto y generar una medida que, si Infran lee los diarios, esto pasó en diferentes lugares del mundo? Cada vez que se intentó volver a un cierre o a un lockdown, los comerciantes fueron los primeros en salir a protestar. ¿Por qué no iba a pasar en Formosa? No, pero aparte venía, Rolando, el día lunes, cuando el gobernador que había anunciado con el ministro Trota la vuelta a clases presenciales, 24 horas antes cambia la jugada, dejando a la familia con los uniformes comprados, con los útiles, con las mochilas, diciendo no, va a ser virtual. Los padres salieron el lunes claro. a la calle. Entonces, ¿qué quisieron? Impedir que los padres, incluso habían muchos empleados públicos, cansados, médicos de los hospitales públicos que se manifestaron en las redes, decidieron volver para atrás y encerrarnos para que nadie se manifieste. Decidieron encerrarnos para que nuestros jóvenes, que son los que están levantando la voz junto a nosotros, no puedan estar reunidos en los colegios porque tienen miedo. Estamos como peor que en la época del gobierno militar. Tienen miedo que el formoseño que perdió el miedo, ellos tienen miedo que nosotros hemos perdido el miedo y empezamos Claro, a... lo que pasa es que la fase 1, Gabriela, directamente no te permitiría ni siquiera salir a la calle, de no ser para ir a una farmacia, a un almacén. Todos hemos vivido esta fase 1, es absolutamente restrictiva y realmente no tiene relación con la cantidad de contagios que hay en la provincia. A la hora de brindar esta medida, ¿se dieron argumentos y alguno se nos está escapando o no son entendibles? No, no son entendibles y tampoco no son creíbles. Te cuento por qué. Porque el único que hace PCR en Formosa, que te puede diagnosticar si vos sos positivo o negativo, es el gobierno. No han permitido eso. Imagínate vos, no pasa en ninguna provincia, no han permitido que un laboratorio privado pueda hacernos una prueba privada. Entonces acá nos tenemos que someter a que ellos digan cuándo somos positivos, cuándo negativos. Entonces la gente no cree, no hay razón ni científica ni jurídica, y esto lo ha dicho ya la Corte en los 2 fallos que sacó, que es evidente la desproporcionalidad y la falta de razonabilidad para la quita de derechos. No hay, porque no tienen.